El Centro de Formación Gnóstica Samael Aun Weor, Montserrat, España, presenta Simbolismo del templo cristiano. Cuando nuestra tradición cristiana primitiva ha construido sus catedrales, sus templos, lo han hecho siempre con respecto a un canón, a un arte regio sagrado, a través del cual han expresado una enseñanza simbólica que revestía generalmente dos características esenciales, a saber, el símbolo cósmico solar y el símbolo teológico. Desgraciadamente, hoy en día no existe este arte sagrado de construcción cuando se construye una catedral o un templo, sino más bien lo que podríamos denominar un arte religioso, y entre estas dos nociones existe una diferencia radical. Todo lo que se construye en nuestra época está basado en una concepción individualista, producto de los sentimientos subjetivos, fantasías, pensamientos e inclinaciones del artista o arquitecto, mientras que antiguamente en el arte sagrado no existían estos aspectos subjetivos, pues la construcción era de origen cósmico y ontológico. No existía una visión personal, sino más bien la traducción de una realidad que rebasaba ampliamente los límites de la individualidad humana. Esto es justamente lo propio de este arte sagrado, ser un arte suprahumano que es la cristalización en el plano sensible de la belleza ideal. La belleza es una forma de lo divino, un atributo de Dios, un reflejo de la beatitud divina, decía François Chouon. Por eso, decía también Platón, que lo bello es el esplendor de lo verdadero. Es bien evidente que en un arte así concebido, con un valor casi sacramental, el artista no puede dejarse guiar por sus propias inspiraciones. Su trabajo no consiste en expresar su personalidad, sino en buscar una forma perfecta que responda a prototipos sagrado de inspiración celeste, a leyes cósmicas que expresan principios universales. Así, la estética se vincula jerárquicamente a la cosmología y por mediación de ésta a la ontología y la metafísica. Este orden jerárquico determina el carácter esencial del arte sagrado, que es el de ser simbólico, es decir, el de traducir mediante imágenes polivalentes la correspondencia que relaciona entre sí los diversos órdenes de realidad, el de expresar mediante lo visible lo invisible y el de conducir al hombre hacia éste. En el plano concreto, el símbolo es a la vez un vehículo universal y particular. Universal ya que trasciende a la historia, ya sea este primitivo o judío, o egipcio o cristiano, cualquier símbolo, independientemente de la tradición a la que pertenece, nos presenta un carácter universal. Y es particular porque se adapta a una época precisa, ofrece así una doble realidad, una realidad sacra universal que es propia a tal o tal tema y una realidad particular que se incorpora a una época determinada. Todo edificio sagrado es cósmico, es decir, que está hecho a la imagen del mundo. Esta imagen es, en primer lugar, una imagen realista en el sentido de que en los muros y los pilares del templo están representados la tierra y el sol, los animales y las plantas, los trabajos del hombre y las distintas condiciones sociales, la historia natural y la historia sagrada, de forma que ha podido decirse que las catedrales eran enciclopedias visuales. El templo no sólo es una imagen realista del mundo, sino más aún una imagen estructural, es decir, que reproduce la estructura íntima y matemática del universo, y en ello reside el origen de su sublime belleza. Por eso Platón dice en su obra Fileo: no es lo que el vulgo entiende generalmente por este nombre, como por ejemplo la de los cuerpos vivos o su reproducción, sino que es lo rectilíneo y circular,
hecho por medio del compás, el cordel y la escuadra, y estas formas no son como las demás, bellas en determinadas condiciones, sino que son siempre bellas en sí mismas. La forma cuadrada de la Jerusalén celeste, Apocalipsis 21:12, está directamente relacionada con el propio principio de la arquitectura de los templos. Toda arquitectura sagrada se reduce en realidad a la operación de la cuadratura del círculo o transformación del círculo en cuadrado. La fundación del edificio comienza por la orientación, que es ya en cierto modo un rito, pues establece una relación entre el orden cósmico y el orden terrestre, o aún entre el orden divino y el orden humano. El método tradicional, y podemos decir universal, pues se le encuentra donde quiera que haya una arquitectura sagrada, fue descrito por Vitruvio y fue practicado en Occidente hasta el fin de la Edad Media. Los cimientos del edificio se orientan gracias a un gnomón que permite localizar los dos ejes norte-sur y este-oeste. En el centro del emplazamiento escogido se levanta un palo, alrededor del cual se traza un gran círculo y se observa la sombra que se proyecta sobre este círculo. La separación máxima entre la sombra de la mañana y la de la tarde indica el eje este-oeste, y dos círculos centrados sobre los puntos cardinales del primero indican por su intersección los ángulos del cuadrado. Este último es la cuadratura del círculo solar. Es importante recordar de forma precisa las tres operaciones de la fundación, a saber, el trazado del círculo, el trazado de los ejes cardinales y la orientación, y el trazado del cuadrado de base, pues ellas son las que determinan el simbolismo fundamental del templo, con sus tres elementos correspondientes a las tres operaciones, el círculo, el cuadrado y la cruz, por mediación de la cual se pasa del primero al segundo. El círculo y el cuadrado son símbolos primordiales. Al nivel más elevado en el orden metafísico, representan la perfección divina bajo sus dos aspectos. El círculo, la esfera, en la que todos los puntos están a la misma distancia del centro, que no tiene principio ni fin, representa la unidad ilimitada de Dios, su infinidad, su perfección, y el cuadrado o el cubo, forma de todo cimiento estable, es la imagen de su inmutabilidad, de su eternidad. A un nivel inferior, en el orden cosmológico, estos dos símbolos resumen toda la naturaleza creada, en su ser mismo y su dinamismo. El círculo es la forma del cielo, más en particular de la actividad del cielo, instrumento de la actividad divina que rige la vida en la tierra, la representación de la cual es un cuadrado, porque respecto al hombre la tierra es, en cierta forma, inmóvil y pasiva, y se ofrece a la actividad del cielo. El hombre es el centro de esta creación. Él la sintetiza y establece un vínculo entre lo alto, esencia, cielo, y lo bajo, sustancia, tierra, y esta relación viene simbolizada precisamente por el signo de la cruz. Esta relación entre el orden cósmico y el orden arquitectural está magníficamente resumida en esta fórmula lapidaria grabada en una de las paredes del templo de Ramsés II. Este templo es como el cielo en todas sus disposiciones. Esta relación del círculo con el cuadrado o de la esfera con el cubo es realmente el fundamento de la arquitectura sagrada, a partir del cual se concibe y se realiza todo el edificio. En efecto, si pasamos del plano horizontal que nos ha ocupado hasta este momento al plano vertical, y al mismo tiempo de la geometría plana a la geometría del espacio, comprobamos que todo el edificio se reduce al esquema de la cúpula y el cubo. La cúpula o la bóveda remata el cubo de la nave, como el cielo físico se asienta sobre la tierra, y esta es la razón por la cual antiguamente la mayoría de las bóvedas eran pintadas de azul y consteladas de estrellas.
Siguiendo la vertical que asciende del pavimento a la bóveda, se pasa del cubo a la esfera, es decir, del estado terrestre al celeste. Así, el dinamismo interno del templo sirve de sostén y de guía a la oración y a la meditación. La construcción del templo imita la creación del mundo. Platón decía que este creador es el gran arquitecto del universo. Concretamente, dijo el filósofo, Dios es geómetra. La geometría, base de la arquitectura, fue, hasta el comienzo de la época moderna, una ciencia sagrada, cuya formulación, por lo que a Occidente se refiere, proviene precisamente del Timeo de Platón y a través de éste se remonta a los pitagóricos. Es precisamente San Agustín quien trajo esta mística platónica del número a Occidente. En su tratado de música expone la teoría según la cual la música y la arquitectura son hermanas, ambas hijas del número y espejo de la armonía eterna. Los constructores de la Edad Media conocieron la analogía entre la proporción arquitectural e intervalos musicales e inscribieron a veces esta analogía en la piedra. Los 5 poliedros regulares son para Platón los arquetipos de la creación. Esta matemática explica en particular lo que le parece a primera vista inexplicable al admirador de las catedrales, la atmósfera sutil de esos edificios cuya armonía es cuasi divina, así como la impresión de perfección que producen. El elemento esencial era para estos la noción de relación y de proporción entre las distintas partes del edificio. La principal, llamada también proporción divina, era el famoso número de oro o sección dorada, 1,618 igual a φ. Los 2 números que desempeñaron el papel más destacado en la construcción de estas formas y volúmenes fueron la década, cuya raíz es la tetraquis, suma de los 4 primeros números, 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10, y la péntada. La década era el número mismo del universo, base de la generación de todos los números representados, planos o sólidos, y por tanto de los cuerpos regulares correspondientes a algunos de ellos. El pentáculo, polígono estrellado o estrella de 5 brazos, fue el símbolo del amor creador y de la belleza viva y armoniosa, expresión de ese ritmo imprimido por Dios a la vida universal. Servía para determinar correspondencias armónicas, pues entre todos los polígonos estrellados, este es el que ofrece directamente un ritmo basado en la proporción o número de oro, que es la característica por excelencia de los seres vivos. Moesel, que es un arquitecto, ha hecho un trazado de los principales monumentos de Egipto, de Grecia y de Roma. Ha demostrado que todos los diagramas geométricos, planos horizontales o secciones verticales, se reducen a la inscripción en uno o varios círculos concéntricos de uno o varios polígonos regulares. Esto nos lleva de nuevo al rito de fundación, pues el círculo rector del plano deriva a menudo del círculo de orientación del que hemos hablado. Este círculo rector es segmentado bien astronómicamente en 4, 8 o 16 partes, o bien más generalmente en 10 o 5, es decir, mediante la inscripción en un círculo de un decágono o un pentágono regular, lo cual permite obtener planos irradiantes en los que los elementos y los conjuntos estén unidos por cadenas de proporciones basadas en el número de oro. Si queremos un ejemplo de esas armonías numerales, la Catedral de Troyes nos ofrece uno notable. Las mediciones hechas en la nave central han mostrado que los pilares de la nave se ensanchan ligeramente al acercarse al santuario de acuerdo con la modulación dorada, de manera que el fiel que avanza hacia el altar franquea a cada tramo una nueva puerta de oro. Igualmente, en las naves colaterales, la relación de altura entre los capiteles de la clave de arco es dorada.
así como la distancia entre los pilares con respecto a la altura de los capiteles de encuadramiento. A esta armonía plástica se le añade, por otra parte, otra armonía aún más misteriosa de orden místico. Se ha observado que la clave de arco del coro está a una altura que, reducida como es debido a pies y pulgadas, da 88 pies y 8 pulgadas. Ahora bien, 888 es la cifra que corresponde al nombre de Jesús en griego, como pueden observar 888 si descomponemos su nombre. Además, el Cordero degollado y el Cristo triunfante están representados en las claves de arco del coro a esta altura de 88,8. El número 888 se encuentra igualmente alrededor del altar, símbolo de Jesús. El santuario está rodeado por 8 pilares y sus aberturas dan a los 7 ábsides pentagonales que representan la irradiación de las 7 iglesias del Apocalipsis. Esta sacralización del mundo y del espacio se manifiesta claramente también en la orientación del edificio. Hemos visto que la orientación formaba parte integrante del rito de fundación, por el trazado en el círculo rector de los ejes cardinales. En la tradición cristiana primitiva, la iglesia está orientada ritualmente en la dirección oeste-este, con la cabeza, el presbiterio, vuelta hacia el este. Esta es una tradición que viene atestiguada desde muy antiguo. Esta orientación ritual para la oración se perpetuó durante todos los siglos cristianos. El sol, saliendo por el oriente, es el símbolo de Cristo, a quien se le llama Sol de Justicia y Oriente, conforme a las palabras del Evangelio de San Mateo, que dice: como el relámpago que sale del oriente y brilla hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Así, cuando el templo está correctamente orientado, con su eje principal en la dirección oeste-este, el coro y el altar quedan del lado de donde proceden los rayos del sol visible y los del sol de justicia, cuya luz alumbra a todo hombre que viene a este mundo. La nave es un rectángulo o cuadrado largo que se extiende de este a oeste. La puerta está al oeste, a poniente, en el lugar de menos luz, que simboliza el mundo profano o también el país de los muertos. Al entrar por la puerta y avanzar hacia el santuario, uno va al encuentro de la luz. Es una progresión sagrada y el cuadrado largo es como un camino que representa la vía de la salvación. Así, por una parte, el templo, considerado en su traza, reproduce los ejes cardinales, las 4 direcciones del mundo, en relación con las 4 estaciones del ciclo anual, y, por otra parte, considerado en su volumen, se identifica con el espacio entero, al ser de hecho una cruz sólida. Esta cruz, de 3 dimensiones, tiene brazos orientados siguiendo las 6 direcciones del espacio, los 4 puntos cardinales, el cenit y el nadir, las cuales, junto con el propio centro, forman el septenario. Tratemos ahora de abordar uno de los ritos más misteriosos que se llevan a cabo durante la consagración del templo. Se trata de la inscripción del doble alfabeto. Este rito se realiza inmediatamente después de la abertura de las puertas y la entrada del pontífice en el nuevo templo. Sobre el suelo de la nave se traza con cenizas una cruz de Sant Andrés o gran X alargada, que une los 4 ángulos, y el pontífice que consagra inscribe en los brazos de esta cruz con la punta de su báculo el alfabeto griego y el latino, antiguamente a veces el alfabeto hebreo. Este rito se aclararía, creemos, si se lo asociase a un simbolismo de origen judaico en relación con lo que acabamos de decir sobre la cruz de 6 direcciones. En realidad, el elemento más enigmático del rito es a primera vista la inscripción de las letras. Ahora bien, hay que recordar
que entre los hebreos, como también entre los árabes, los egipcios, los hindúes y muchos otros pueblos, el lenguaje y por lo tanto el alfabeto es considerado sagrado. La hipótesis que avanzamos es tanto más verosímil cuanto que por el hecho de que el alfabeto griego sea trazado en la cruz del suelo, las dos letras extremas de ese alfabeto, alfa y omega, constituyen la sigla mística bien conocida del verbo, el principio y el fin, o sea, la extensión cósmica del verbo a la vez en el espacio y en el tiempo. Si sumamos las últimas letras del alfabeto latino, griego y hebreo, es decir, AZ, AO y ATH, obtenemos, poniendo A como factor común, la palabra azot. Nosotros sabemos que existía relación entre los alquimistas y los constructores de templo. Los alquimistas, a través de esta palabra, designaban la materia prima con la que se podía obtener la piedra filosofal, que era una de las representaciones de Cristo, porque esa piedra era un aspecto en el mundo físico de la causa primera y final que puede reproducirse a sí misma, fecundarse y engendrarse por sí misma en cuanto verbo divino. Otros simbolismos podrían apoyar esto que acabamos de exponer. La X, en griego, es la primera letra del nombre de Cristo y en latín representa el número 10 o década, símbolo pitagórico y platónico, como hemos visto, de la unidad múltiple de la creación en su perfección. Así, la gran X, que contiene las letras del alfabeto, puede simbolizar de varias formas que por otra parte nos excluyen mutuamente la consagración del terreno y del templo, haciendo descender a éste el influjo celeste, es decir, el cuerpo de Cristo. Ahora que hemos hablado sobre la orientación del templo, nos tenemos que preguntar cómo edificarlo, qué canon podemos seguir, qué proporciones. La respuesta la podemos obtener en la Biblia. En el libro de la sabiduría se nos dice que todo ha sido regulado con medida, peso y número, y San Pablo decía a los corintios: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que en vosotros reside? Así pues, se trata en consecuencia de copiar las medidas que tiene el cuerpo humano. Siendo el hombre el templo de Dios, el templo será alzado a la imagen del hombre. Esta asimilación del templo a un hombre tendido con la cabeza hacia el oriente no es, por otra parte, particular del cristianismo, aun cuando haya tomado en este un desarrollo mayor que en cualquier otra parte. Ella sirve igualmente de punto de partida para la construcción del templo egipcio. En su día presenté una exposición donde se veía que el templo de Luxor era la representación del microcosmos hombre. Lo mismo ocurre en la tradición hindú, donde el hombre tendido representa el cuerpo del Purusha o el espíritu universal que el ritual incorpora al edificio. Así, siendo una representación del hombre, es como el templo, desde cierto punto de vista, es una representación del mundo. Existen, por ejemplo, correspondencias entre las partes del cuerpo y las del mundo. Los pies corresponden a la tierra, la cabeza redonda a la bóveda celeste y el edificio al semicírculo del ábside. Los sentidos están relacionados con los elementos, etc. Guillermo de Saint-Thierry ha hecho notar que un hombre, con las piernas y los brazos extendidos, puede inscribirse en un círculo trazado con un compás, con la punta fija colocada sobre el ombligo. Esta figura se superpone, como es fácil de ver, al diagrama utilizado en el rito de fundación, la cruz en el círculo. La cruz formada por el hombre, con los miembros extendidos, se superpone a los ejes cardinales. Una tradición cristiana que se remonta a los primeros tiempos pone en relación esta figura del hombre en cruz con el nombre genérico del hombre, Adán. En efecto, las 4 letras de la palabra Adán en griego son las iniciales de las palabras que designan los 4 puntos cardinales: A, Anatolé, oriente; D, Dismé, occidente; la tercera A, Arcros, septentrión; y M, Mesembria, mediodía. Por otra parte, es curioso comprobar
que los dos grupos formados por las letras, en el orden en que ellas se presentan, corresponden exactamente a las líneas respectivas de los dos ejes, AD, AM, AD, Oriente, Occidente, y AM, Septentrión, Mediodía. Por otro lado, el valor numérico de estas letras da un total de 46, que es precisamente el número de años que se invirtieron para construir el templo. En Juan 2:21 habla de esto. Bien sabemos que esto tiene un sentido simbólico, pero de lo que no cabe duda es que, o bien desde el punto de vista de la gematría, o del punto de vista cabalístico, o del hermetismo, o de la numerología pitagórica, todos estos elementos coinciden. Se ven inmediatamente de este modo las correspondencias que se establecen a través del simbolismo del santuario entre el hombre universal y el hombre individual. Del mismo modo que el pilar axil enlaza la base cuadrada con la cúspide esférica del edificio, la tierra con el cielo, así, en el individuo, la espina dorsal une la parte inferior y terrena del cuerpo, llamado fundamento, yesod, en la mística hebraica, con la parte superior y pensante o cabeza, cuya forma esférica está, como hemos visto, en correspondencia con la bóveda celeste. Por la espina dorsal es por la que la cabeza rige a todo el resto del cuerpo, esto por lo que respecta a la constitución física del individuo. En su constitución sutil, a la espina dorsal y a los canales nerviosos que la recorren les corresponden unos canales sutiles en los cuales circula la energía de igual naturaleza, y en el centro de estos, como el pilar axil en el edificio, el canal llamado Shushuma por los hindúes. En el proceso de desarrollo místico, esta energía espiritual creadora, que se encuentra dormida en la base de la espalda, se eleva por ese canal, despertando sucesivamente los distintos centros sutiles o chakras, hasta el momento en que, alcanzando el chakra coronal en la parte superior de la cabeza, provoca la iluminación y la transformación del individuo. Se dice entonces que se abre el loto de los 1000 pétalos. Este es el mismo simbolismo que en el occidente se expresa por la aureola que brilla en la cabeza de los santos. Otro rito de suma importancia es el de consagración del edificio. Se incrustan o se pintan 12 cruces en los muros de la iglesia, se las unge con aceite y se encienden ante ellas 12 cirios. Las 12 cruces pintadas en los muros corresponden a los 12 cimientos, que son los 12 apóstoles, cuyos nombres están escritos en los cimientos de la Jerusalén celeste. El Apocalipsis 21:14 nos dice: el muro de la ciudad tiene por fundamento 12 piedras, sobre las cuales hay 12 nombres, los de los 12 apóstoles del Cordero. Por otra parte, San Pablo dice en Efesios 2:20: habéis sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Por esto es por lo que los 12 apóstoles eran representados en los pilares de la Iglesia, como por ejemplo en la Santa Chapelle de París. No olvidemos que estos apóstoles representan 12 partes de nuestro real ser. El simbolismo cósmico se une aquí también con el simbolismo místico. Uno no entra en una iglesia como lo hace en el tenderete de un comerciante. El área que ella delimita es un espacio sagrado, y este es, por otra parte, el sentido etimológico de las palabras templum en latín y témenos en griego, ambas procedentes de una raíz que significa cortar, separar. El recinto del templo delimita y separa claramente de la esfera profana circundante un ámbito sagrado reservado para la divinidad. Del vestíbulo al santuario, el fiel recorre la vía de la salvación, que el templo reproduce de alguna forma en su traza. El pórtico con el nártex facilita la transición entre ambas esferas. La nave en la que resuena la palabra de Dios que nos guía, yo soy el camino, la verdad y la vida, es también el lugar de la adoración,
Por último, el santuario, centrado en el altar, es el lugar de la divina presencia. Antes de penetrar en este mundo sagrado del templo, el hombre ha de sufrir una lustración, el bautismo, y esta lustración es la que se le invita a reactualizar de algún modo cada vez que penetra purificándose con el agua de la pila. Utilizamos este término pues evoca exactamente la naturaleza del gesto ritual de los fieles. Se trata de purificarse antes de entrar en el edificio sagrado. Antiguamente había fuentes destinadas a este efecto junto a las iglesias. Como todo objeto ritual, la pila encierra un simbolismo general, precisado y completado por el sentido particular que se vincula a su forma. En el simbolismo tradicional, toda cuba ritual representa el océano primordial, las aguas del Génesis, sobre las que se cernía el Espíritu de Dios para obrar la creación. Y por referencia a esas aguas es por lo que el batisterio o la pila de agua bendita poseen el poder de obrar una regeneración, una recreación. Con las conchas de las que a menudo están hechas las pilas de agua bendita, no abandonamos el simbolismo acuático con el que se vincula toda idea de purificación y de renacimiento. La concha, más aún que la cuba, recuerda la matriz y sobre todo la matriz universal, que es la que contiene las aguas originales y los gérmenes de los seres. Ella evoca de forma sorprendente ese abismo obscuro de la energía creadora. De este modo se explica que ella se haya convertido en el emblema del segundo nacimiento. Prosiguiendo con nuestra exposición, nos referimos ahora al campanario, que sin embargo no es un elemento primitivo de la arquitectura cristiana. A partir del siglo X se colocó frecuentemente encima de los campanarios un gallo. El gallo, en efecto, es un animal solar. El gallo ha venido a ser incluso la imagen de Cristo en persona. San Ambrosio llama a Jesús Gallus Mysticus porque vencedor de las tinieblas y del infierno ha resucitado por la mañana y nos llama a las obras de la luz. Esta mística del gallo, simbolizando la vigilancia del alma que espera la venida del Espíritu, sol espiritual, se perpetuó durante toda la Edad Media. Así vemos que el gallo está realmente en su lugar, colocado en lo alto del campanario, ave solar, posada en la torre solar como sobre una torre de guardia, atalaya la salida del astro del día, y cuando éste aparece, su voz, secundando la de las campanas del alba, exorciza a los demonios de la noche y anuncia la eterna resurrección del sol de justicia. Hablemos ahora de la puerta del templo. En nuestros días hemos olvidado la importancia de los gestos. Cualquier persona que se acerque a una catedral entra en ella de la forma más maquinal que sea. Sin embargo, existe el misterio del tránsito. La sacralidad del tránsito y de la puerta adquiere todo su valor cuando se trata del templo, y por eso se colocaban en la entrada de los edificios sagrados guardianes, estatuas de arqueros, dragones, leones o esfinges, personajes semidivinos, o aún divinos como el llano de los romanos, dios de la puerta, Janua, y del primer mes del año, el que abre el año, Januarius. Esos guardianes tenían por cometido el de recordar al que se disponía a entrar el carácter temible del paso que iban a dar penetrando en el recinto sagrado. Tú que entras, vuélvete hacia el cielo, dice una inscripción que hay sobre la puerta de Mozart en Francia. La puerta es, pues, a su vez, un símbolo cósmico, pero ella es también un símbolo místico, puesto que el templo representa el cuerpo de Cristo. La puerta, que es su resumen, debe igualmente de representar a Cristo. La puerta de la Iglesia se convierte efectivamente en esa puerta mística y crística mediante el rito de consagración, en el transcurso del cual el pontífice realiza una unción de santo crisma sobre cada una de las jambas, diciendo: que esta puerta sea bendita, consagrada, que sea una entrada de salvación y de paz, que sea una puerta de paz por la intersección
de aquel que se denominó a sí mismo la puerta, nuestro Señor Jesucristo. Ella incluye unos elementos fundamentales casi constantes. El tímpano lo ocupa la imagen de Cristo en majestad o en gloria, siendo la escena representada generalmente la del juicio final o la visión del cielo abierto según el Apocalipsis, o a veces la ascensión o la transfiguración. En todos los casos se trata de un Cristo glorioso. Es la imagen del Pantocrátor, del Señor del universo. A sus costados se ven los 12 apóstoles y a veces los 24 ancianos del Apocalipsis, los coros angélicos. Suelen encontrarse igualmente en esta escena del tímpano o en sus contornos a los dos San Juan, San Miguel y el episodio de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Otro elemento ornamental lo constituye el zodíaco con los trabajos correspondientes a cada signo, luego a cada mes. La representación del zodíaco reviste una importancia especial. Él materializa el ciclo celeste, el movimiento del cielo, es decir, la actividad del Verbo en el mundo. El mundo es una revelación cíclica de Dios en el tiempo y el espacio. El cielo representa el movimiento de la vida, movimiento circular alrededor del Sol divino, como los planetas y los signos alrededor del Sol visible. El círculo del zodíaco se divide en 4 partes, siguiendo los ejes que pasan por los equinoccios y los solsticios. Estos últimos sirven para determinar las estaciones. Ahora bien, equinoccios y solsticios han recibido el nombre de puertas celestes porque son lugares de paso de una estación a otra. La puerta principal del templo es considerada como una síntesis de las puertas celestes y sobre todo de las puertas solsticiales, las cuales son la imagen cósmica de la puerta del cielo, que no es otra que el propio Cristo. Esta es la razón por la cual se ve a menudo representados alrededor del Cristo del tímpano, sobre los montantes, a San Juan Bautista y San Juan Evangelista, cuyas fiestas se sitúan precisamente en los 2 solsticios, 27 de diciembre y 24 de junio. Generalmente, en los templos o catedrales tenemos 3 puertas, en las fachadas oeste, norte y sur. Al este, las puertas son reemplazadas por otras aberturas, las grandes vidrieras del ábside, que reciben el sol naciente y constituyen así admirables puertas solares. Una vez franqueada la puerta del templo, podemos encontrar un símbolo muy propio de las catedrales, como lo era el laberinto. Podemos encontrarlos en diferentes países como Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y otros. ¿Cuál era el sentido de estas figuras y a qué se destinaban? Si observamos la estructura de un laberinto con sus repliegues y los ejes que se superponen a ellos, quedaremos asombrados por la semejanza de la figura con la tela de araña, que es el modelo natural del tejido. En el simbolismo universal, el tejido representa el mundo de la existencia, concebida a veces como la construcción de la araña cósmica, imagen del artesano supremo. Bajo este aspecto, lo que destaca en el laberinto es la complicación de la trama, la dificultad de orientarse en sus repliegues, y la figura representa la existencia humana, la vida con sus vicisitudes de todo tipo, consecuencia del estado humano y de su inmersión en el mundo. Abandonado a sí mismo, el hombre es incapaz de orientarse y se pierde como Dante en el bosque oscuro. Para volver a encontrar el camino ha de poseer el hilo de Ariadna. El lenguaje simbólico, el hilo que permite al hombre volver a encontrar su camino, es la gracia divina. En una inscripción grabada sobre el laberinto del Duomo de Lucca, Italia, encontramos: «He aquí el laberinto de Creta, construido por Dédalo, del que nadie una vez dentro puede salir, salvo Teseo, ayudado graciosamente por el hilo de Ariadna». Ariadna es la gracia divina que ayuda a Teseo en su lucha contra el monstruo, es decir, al hombre que combate su naturaleza egoica.
En consecuencia, podemos apreciar la importancia y el sentido que recobra esta perspectiva, la deambulación del fiel medieval por esa red mística. Eso sería similar al auténtico peregrinaje, al viaje hacia el centro, que es un viaje interior a la búsqueda del ser, con el único objetivo en la vida de realizar ese ser, es decir, de fusionarse con él. Cuando una vez franqueado el umbral penetramos en las catedrales o incluso en las iglesias más modestas de las buenas épocas, quedamos como fascinados y embargados por esa sobria embriaguez de la que hablan los místicos cistercienses. Esta magia obedece a la existencia de un centro del que irradian unas líneas que engendran, siguiendo la divina proporción, formas, superficies y volúmenes en expansión hasta un límite sabiamente calculado que los detiene, los refleja y los devuelve al punto de donde emergen. Este centro del que todo irradia y al que todo converge es el altar. El altar es la mesa, la piedra del sacrificio, ese sacrificio que para la humanidad caída constituye el único medio de tomar contacto con su ser. Para comprender todo su sentido hay que ir más adentro y captar su simbolismo desde el interior. El hecho capital del que hay que partir es la unción por Jacob de la piedra de Betel. El Génesis 28, 11, 19 habla de esto y dice: Jacob, de camino para Mesopotamia, hace alto y duerme en el mismo suelo. Una piedra le sirve de cabezal. Mientras duerme, ve en sus sueños el cielo abierto y una escala que enlaza la tierra con el cielo, por la cual suben y bajan los ángeles, y en lo alto de la cual está el Eterno. Cuando Jacob despierta, exclama: «¡Qué temible es este lugar! No es sino la casa de Dios y la puerta de los cielos», y vierte óleo sobre la piedra, haciendo así un altar para conmemorar su visión. En el ritual de consagración, el pontífice repite el gesto del patriarca vertiendo los santos óleos sobre la piedra. El ara es, pues, asimilada ritualmente a la piedra de Jacob. Si la piedra de Jacob se ve rodeada por una veneración tal, es porque encierra un gran misterio que consiste en el hecho de que ella está situada en el centro del mundo. Esta noción es la base, como hemos visto, del simbolismo arquitectural y gobierna también el simbolismo de la cruz. El altar representa en el microcosmos del templo este corazón del mundo. El altar es asimilado al corazón del hombre y sobre este altar del corazón es donde el hombre debe realizar el gran sacrificio santificador, la sublimación total de sus energías. Antes de concluir con el simbolismo del ara, no debemos olvidar dos elementos indispensables como son las gradas y las luminarias. Las gradas son también simbólicas y nos recuerdan que el altar se erige sobre la montaña santa. La montaña, como objeto sagrado, se encuentra pues en todas las tradiciones. Por su mole y su majestad, por su altura, ella se impone al hombre como un signo del poder divino, vertical, con la punta levantada hacia el cielo. Ella invita a subir a Dios. El fuego, como sabemos, desempeña un importante papel en los distintos cultos. En principio, este fuego sagrado es el que debe alimentar durante todo el año la luminaria de la iglesia. Podemos decir, de forma general, que los cirios del altar se relacionan con el cirio pascual, el cual representa la columna de fuego, ese fuego que debe alumbrarnos internamente. En el templo de Jerusalén, la menorá, que es como se llamaba el candelabro, se componía de un tallo central recto y 6 brazos doblados en semicírculos concéntricos. Los 7 brazos se comunicaban a través de conductos interiores llenos de un aceite de oliva consagrado que alimentaba las lámparas. En el cristianismo primitivo se perpetuó este símbolo. El número 7 es, como es sabido, uno de los números sagrados más importantes. Solo tenemos que pensar en los 7 días de la creación
las 7 edades del mundo, los 7 ángeles de la presencia, las 7 virtudes, los 7 pecados, los 7 planetas, los 7 chakras, los 7 colores, las 7 notas de la escala, las 7 peticiones del Pater, etcétera, etcétera. El número 7, considerado como 3 más 4, es el signo de las relaciones divinas con la creación, siendo el 3 el número del mundo divino y el 4 el del mundo creado. De ahí los 7 días de la creación, expresión en el tiempo de las relaciones entre lo creado y lo increado, cuya expresión en el espacio la constituyen los 7 planetas. La relación que existe entre la luminaria del altar y el candelabro celeste del Apocalipsis era puesta de relieve algunas veces en las iglesias románicas por las pinturas que decoraban las bóvedas del ábside por encima del altar. Esta bóveda, imagen de la bóveda celeste, incluía regularmente el icono del Pantocrátor sentado en el trono real, con el candelabro de 7 brazos pintado delante del trono. Así se sugería mediante un arte realmente sagrado el objeto de la liturgia que por el altar restablece la comunicación entre tierra y cielo y hace descender sobre el mundo para renovarlo la gracia y la paz que proceden de la séptuple luz. Terminaremos este recorrido que nos ha llevado desde las bases de la fundación del templo hasta su centro mismo. Hemos visto que cada parte del templo nos da una enseñanza, que existe en su arquitectura un método para traducir un pensamiento filosóficamente ordenado y que es a través del simbolismo como los antiguos iniciados nos han transmitido ese conocimiento, tallado en la piedra perenne, con la única intención de que construyamos nuestro templo interior, nuestra Jerusalén celeste, de acuerdo a las enseñanzas gnósticas de el Centro de Formación Gnóstica Samael Aún Beor, Montserrat, España, presenta Simbolismo del templo cristiano. Cuando nuestra tradición cristiana primitiva ha construido sus catedrales, sus templos, lo han hecho siempre con respecto a un canón, a un arte regio sagrado, a través del cual han expresado una enseñanza simbólica que revestía generalmente 2 características esenciales, a saber, el símbolo cósmico solar y el símbolo teológico. Desgraciadamente, hoy en día no existe este arte sagrado de construcción cuando se construye una catedral o un templo, sino más bien lo que podríamos denominar un arte religioso, y entre estas 2 nociones existe una diferencia radical. Todo lo que se construye en nuestra época está basado en una concepción individualista, producto de los sentimientos subjetivos, fantasías, pensamientos e inclinaciones del artista o arquitecto, mientras que antiguamente en a la ontología y la metafísica. Este orden jerárquico determina el carácter esencial del arte sagrado, que es el de ser simbólico, es decir, el de traducir mediante imágenes polivalentes la correspondencia que relaciona entre sí los diversos órdenes de realidad, el de expresar mediante lo visible lo invisible y el de conducir al hombre hacia éste. En el plano concreto, el símbolo es a la vez un vehículo universal y particular. Universal ya que trasciende a la historia, ya sea este primitivo o judío, o egipcio o cristiano, cualquier símbolo, independientemente de la tradición a la que pertenece, nos presenta un carácter universal, y es particular porque se adapta a una época precisa, ofrece así una doble realidad, una realidad sacra universal que es propia a tal o tal tema y una realidad particular que se incorpora a una época determinada. Todo edificio sagrado es cósmico, es decir, que está hecho a la imagen del mundo. Esta imagen, Apocalipsis 21:12, está directamente relacionada con el propio principio de la arquitectura de los templos.
Toda arquitectura sagrada se reduce en realidad a la operación de la cuadratura del círculo o transformación del círculo en cuadrado. La fundación del edificio comienza por la orientación, que es ya en cierto modo un rito, pues establece una relación entre el orden cósmico y el orden terrestre, o aún entre el orden divino y el orden humano. El método tradicional, y podemos decir universal, pues se le encuentra donde quiera que haya una arquitectura sagrada, fue descrito por Vitruvio y fue practicado en Occidente hasta el fin de la Edad Media. Los cimientos del edificio se orientan gracias a un gnomón que permite localizar los dos ejes norte-sur y este-oeste. En el centro del emplazamiento escogido se levanta un palo, alrededor del cual se traza un gran círculo y se observa la sombra que se proyecta sobre este círculo. La separación máxima entre la sombra de la mañana y la de la tarde indica el eje. Este es, en primer lugar, una imagen realista en el sentido de que en los muros y los pilares del templo están representados la tierra y el sol, los animales y las plantas, los trabajos del hombre y las distintas condiciones sociales, la historia natural y la historia sagrada, de forma que ha podido decirse que las catedrales eran enciclopedias visuales. El templo no sólo es una imagen realista del mundo, sino más aún una imagen estructural, es decir, que reproduce la estructura íntima y matemática del universo, y en ello reside el origen de su sublime belleza. Por eso Platón dice en su obra Fileo: no es lo que el vulgo entiende generalmente por este nombre, como por ejemplo la de los cuerpos vivos o su reproducción, sino que es lo rectilíneo y circular, hecho por medio del compás, el cordel y la escuadra, y estas formas no son como las demás, bellas en determinadas condiciones, sino que son siempre bellas en sí mismas. La forma cuadrada de la Jerusalén celeste sagrado no existían estos aspectos subjetivos, pues la construcción era de origen cósmico y ontológico. No existía una visión personal, sino más bien la traducción de una realidad que rebasaba ampliamente los límites de la individualidad humana. Esto es justamente lo propio de este arte sagrado, ser un arte suprahumano, que es la cristalización en el plano sensible de la belleza ideal. La belleza es una forma de lo divino, un atributo de Dios, un reflejo de la beatitud divina, decía François Chouon. Por eso, decía también Platón, que lo bello es el esplendor de lo verdadero. Es bien evidente que en un arte así concebido, con un valor casi sacramental, el artista no puede dejarse guiar por sus propias inspiraciones. Su trabajo no consiste en expresar su personalidad, sino en buscar una forma perfecta que responda a prototipos sagrado de inspiración celeste, a leyes cósmicas que expresan principios universales. Así, la estética se vincula jerárquicamente a la cosmología y por mediación de ésta